Entonces, este es el curso de las puertas de la gratitud. Estamos hablando del tema Todo es para bien. Es la segunda clase que damos con respecto a este tema. Está basado en su mayoría en el libro de Baruch, llamado igual Las puertas de la gratitud. Y damos comienzo. Ya habíamos hablado un poquito del tema de Todo es para bien. Habíamos dicho que la persona tiene que estar acostumbrada tanto a agradecer por lo bueno y agradecer por lo malo, porque lo que decimos que es malo es lo que nosotros vemos malo, pero realmente uno tiene que saber y tener claro siempre en la vida que como Hashem todo es bueno y Él lo único que quiere es que hacer nuestro bien, y aunque a veces no lo entendemos porque el bien no llega justo en el momento que nosotros queremos o lleva un proceso, entonces a veces nuestra visión de las cosas aparentemente se ve que no es bueno, pero todo es bueno. Entonces, hay una de las preguntas que habíamos terminado la clase pasada. Bueno, terminamos con una cosa muy bonita. Habíamos dicho que Lea y Menú, ella cuando agradeció, no es que ella agradeció por tener un hijo como era lo común, todos sabían agradecer y todos sabían agradecer por lo bueno. La novedad que dijimos en la clase anterior fue que Lea en ese momento entendió que todo el sufrimiento que tuvo y todos los llantos que derramó y toda la tristeza que vivió en su momento y la angustia que iba a casarse ya con Isaac, que no era querida por su marido, que se sentía que nunca era la especial, la competencia que tenía con su hermana, todo lo que ella vivió. Cuando nació su hijo Yehudá, que fue el cuarto, ella entendió y agradeció inclusivamente por todo eso que ella sintió que no era bueno, que ella vio que todo era malo, que todo era difícil, que todo era sufrimiento, y finalmente aprendió a agradecer por eso, por esos momentos difíciles. Y dijimos que por qué fue la primera que agradeció. Habíamos dicho que porque los patriarcas o todos los que vinieron antes que ella nunca habían agradecido por las cosas malas. Y es una cosa tremendamente difícil decirlo. O sea, si no es que lo trae aquí escrito en el libro, nadie puede decir eso. Es posible que los patriarcas nunca hayan agradecido realmente por las cosas malas. O sea, ¿de quién estamos hablando? De nuestro origen. No es posible que nosotros digamos que nunca agradecieron por ello. Acá trae una explicación un Rab que se llama Rav Fisher, que él explica que el hecho que los patriarcas en su momento no habían agradecido por las cosas que se veían mal o que eran malas, es que perdón, se encontraban en un nivel muy elevado. Entonces, ¿cómo van a agradecer por algo que es malo si en el nivel que ellos estaban no se veía nada malo? Es como decir, a ver, agradece por lo malo. Lo malo, no hay malo. Entonces, ¿cómo qué quieren que agradezca si todo lo veo bien? No hay ninguna cosa que esté mal. Todo lo que me sucede es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Entonces, si todo lo consideran que es bueno, entonces no tenía sentido agradecer por el mal. Ese es el nivel que ellos tenían antes. No es que no agradecían, pero seguramente si hubieran percibido que algo es malo, también habrían agradecido por él. Pero realmente nunca percibieron el mal. Vieron que todo lo que venía de manos de Hashem era extremadamente bueno. Y así cuentan con respecto a los alumnos del gran justo, el Magid de Metrish, que el Magid de Metrish fue el que empezó a hacer toda la división del Hasidut en el mundo, quien fue el iniciador de todos los movimientos y explican que en una oportunidad le pidieron al Magid de Meshi que les explique una Mishnah que trae en el Tratado de Berajot que dice lo siguiente: tiene el hombre que bendecir al Creador por el mal de la misma manera que bendice por el bien. Y así es como trae la Mishnah. Entonces el Magid les dijo a sus alumnos que sería mejor que fueran a consultar este tema con un perdón, con un sadik llamado Rav quien sin ninguna duda, él puede explicarles mejor a qué se refiere esta Mishnah. Entonces les dijo, vayan a ver a Rapsushe, les dijo dónde lo podían ir a ver y él les va a explicar bien. Los alumnos hicieron caso al Magid, fueron a buscar a Rapsushe. Cuando llegaron a su casa, la casa de este Rab, vieron que vivía en unas condiciones muy difíciles. La casa donde vivieron una chocita, la casa se veía a punto de desmoronarse, tenía goteras, la pobreza se notaba por todos lados. Luego de golpear en esa puerta, que la puerta se veía que era una puerta improvisada, y fueron atendidos por el Sadik, este
Rapsushe, le dijeron, Rab, nos mandó aquí el Magid para que usted nos explique exactamente cómo es esta Mishnah, que dice que el hombre tiene que bendecir al Creador tanto por lo malo y tanto por lo bueno. Entonces queremos que nos diga cómo existe que una persona pueda bendecir del mismo modo esto así. Rav Susha se sorprendió mucho que él fue el elegido para dar esta explicación sobre esta Mishnah. Inclusive que el Magid lo haya elegido a él para ser la persona indicada para poder explicar esto. Y él les dijo, perdón, yo creo que fue un error. Si eso es lo que dijo el Magid, y que precisamente yo les explique esa Mishnah, no me queda claro que yo tenga que ser la persona para explicar eso, porque explicar esto va mucho más allá de mi entendimiento y nunca logré comprender. Y entonces los alumnos se quedaron helados. Dijo, no entiendo yo cuál es el mal que se refiere a la Mishnah por el cual hay que agradecer. No veo ningún mal en el mundo. ¿Acaso existe mal en el mundo? ¿Acaso algo está mal? A mí nunca me pasó nada malo. Cuando ellos volteaban a ver las paredes de la casa que todo estaba derrumbando o la pobreza extrema con la que vivía, se quedaron helados. Sin embargo, él dijo, nunca vi nada malo. Todo esto lo veo siempre bien. Toda mi vida la vi bien. Todo es bueno. Tengo una hermosa vida. Tengo una vida llena de bondades. Entonces yo no puedo explicarles esta Mishnah. Para mí es incomprensible. Y ese es el nivel tan alto que es que la persona tiene que llegar a alcanzar Bezrat Hashem. Por eso los mandó con él, porque él sabía claramente entender que no es posible que la persona llegue a ver que algo en el mundo es malo. Aunque la Mishnah te lo diga, es porque nosotros al nivel que estamos tan bajos, no podemos captar que hay una diferencia clara en esto. Dice en otra idea que trae en la Gemara, que recuerda un Midrash que dice que Lea, como lo hemos dicho al principio, fue la primera mujer que agradeció por el mal, la primera persona más bien que agradeció por el mal. Y dice el mismo Rafisher que fue precisamente Rabbi Shimon Bar Yochai quien dijo esta frase. ¿Quién fue el que dijo que la primera persona que agradeció por el mal fue Lea? Fue el gran Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Y qué importancia tiene para nosotros saber quién lo dijo? Porque es increíble. ¿Quién es aquel que reconoce tanto como Rabbi Shimon Bar Yochai el beneficio de las dificultades? Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo una vida tremendamente complicada. En su principio tuvo que escaparse muchos años. Él puede dar testimonio de lo que él vivió en su propia persona, de la fuerza de los sufrimientos que vivió. Él estuvo 13 años en una cueva encerrada. Estuvo enterrado en la arena hasta el cuello. Y él fue el que tuvo el mérito de convertirse en el renombrado Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero después de esos 13 años de haber tenido esas tribulaciones, él fue el grande que escribió el libro del Zohar HaKadosh y por quien cada año se efectúa una ceremonia que se llama la Ilulá del nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es una ceremonia inmensamente grande donde se alegra uno y baila en el día del Lag BaOmer. Y ese es que es el aniversario de su fallecimiento. Y así cuenta en Talmud, en el Masejet de Shabbat. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai salió de la cueva donde se escondía de los romanos que querían matarlo, estamos hablando después de 12 años, su suegro Rabbi Pinjas, no, perdón, después de 13 años, porque ya había pasado el año extra que Hashem le dio para pasar ahí, él tenía a su suegro. ¿Quién era el suegro de él? Era Rabbi Pinjas Ben Yair. Y él llegó a Rabbi Shimon Bar Yochai y le dijo, ven, acompaña, vamos juntos a la casa de baño. Antes se acostumbraba en un lugar donde la gente no tenía, obviamente, como hoy en día cada quien tiene sus baños propios, que también es un motivo muy grande para poder agradecer. Ellos iban a un baño público, se llamaba la casa de baño, lo invitó, vamos a este lugar para que te limpies un poco, para que estés bien, para refrescarte, para bañarte como debe ser. Llevó Rabbi Pinchas Ben Yair a su yerno, Rabbi Shimon Bar Yochai, a este lugar. Y cuando él ya estaba listo para poder bañarse, para todo, él observó que todo su cuerpo estaba lleno de llagas y lastimaduras por el tiempo que pasó enterrado bajo la tierra. Debido, pues, como permaneció así todos los 13 años, pues la arena lo lastimó. Y Pinchas Ben Yair, al verlo, empezó a llorar de verlo de esta forma. Y empezó a decir, pobre de mi querido yerno,
¿Cómo puede ser posible que he tenido que verte en estas circunstancias? Mira cómo te ves, todo lastimado. ¿Y cuál fue la respuesta que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai a lo que dijo Rabbi Pinchas Ben Yair? Él dijo, al revés, dichoso eres por verme así, porque si no me habrías visto así, nunca hubiera logrado lo que tengo. Y todo esto que tengo ahora, y es lo que yo soy, es gracias a ese momento que tuve que vivir esos tiempos ahí. Quiere decir que sin haber sufrido lo que tuvo que sufrir ahí y todo lo que vivió en esa cueva, no habría tenido nunca el mérito de llegar a este elevadísimo nivel espiritual de santidad al que llegó. Nunca había llegado a este conocimiento. Y toda esta circunstancia que lo llevó a vivir de esta manera es la que desencadenó que llegue a ser un gadol. Y vean cuánto nosotros ganamos, pero por el sufrimiento de él. Lo grande es que él valoró, dijo, gracias a esas dificultades que tuve, me hice fuerte, me hice persona, pude crear, pude sacar y saqué el Zohar. El Zohar no habría existido nunca si no hubiera sido bajo esas circunstancias. Y es una enseñanza enorme para todos. Cada uno de nosotros tiene que hacer conciencia de esto y entender cómo a veces el sufrimiento logra crear grandes personas. Obviamente que nadie quiere los sufrimientos, queremos todos que estos se mantengan lejos, nadie quiere saber de ellos, es una cosa que nos asusta el pensar en ellos. Pero tenemos que aprender tanto de Leá como de Rabbi Shimon Bar Yochai, de estos grandes, que no tenemos que esperar para agradecer hasta que lleguemos a comprender qué es verdaderamente lo bueno. Ellos en su momento pues lo vieron así. Nadie tiene que estar viendo, bueno, pues ya que me venga algo malo, Barminan, para poder aprender a agradecer. Eso es un error. Nadie tiene que estar esperando esto. Tenemos que aprender a agradecer desde hoy. Tenemos que saber que lo que hagamos ahorita es con la forma que agradezcamos ahorita, nos está formando como personas. Desde el mismo momento en el cual sentimos algún dolor o alguna carencia, en ese momento, Dios no lo quiere obviamente, la persona tiene que empezar a agradecer por ello desde un principio. No esperar a que esto avance y avance más. Porque luego el Yetzirah no te deja pensar, no te deja agradecer, no te deja decir nada. Entonces la persona tiene que empezar a agradecer desde un principio que ve algo que le duele. Pero es imposible, realmente uno lo piensa a nivel humano, dices, no existe que la persona lo pueda hacer. Pero la exigencia no es un nivel tradicional. La exigencia aquí es llegar a ser realmente un real servidor de Boriolam. ¿Y por qué? Porque sin lugar a dudas, este mismo sufrimiento va a hacer que de ahí salga una enorme salvación. Que no la alcanzamos a ver ahora, no sabemos qué es lo que pasa, bueno, pero tiene que servir como factor para esta salvación. Y si no logramos comprender que ese sufrimiento es bueno, no logramos comprender que ese sufrimiento es algo grandioso, entonces no estamos haciendo nada con él. Estamos desperdiciando eso que Dios nos manda. Porque puedes llegar, que la persona cuando aprende a reconocerle a Dios está esperando que la persona se apegue a Él. Y uno ya lo hace, inclusive que vino por medio del sufrimiento. Es como que viene repentinamente la entrada para que venga una luz y le ilumine la vida de aquí en adelante y le dé una luz que le va a dar una alegría eterna en muchas cosas. Pero la gran enseñanza es que tenemos que agradecer por todo. No nomás el momento que recibimos la salvación del sufrimiento. Inclusive antes de experimentar ese bien que está por llegar, hay que agradecer por ello. Porque si no lo hacemos así, entonces no vamos ni siquiera nunca a formarnos como personas triunfadoras. Nosotros tenemos que aprender claramente de un principio. Y eso es una cosa que a todos nos cae del saco, porque el nivel que tenemos hoy en día, desgraciadamente, es muy bajo. Tenemos que aprender a entender que cada decreto que Dios nos manda, tenemos que aceptarlo con un amor profundo hacia Él. No debes de salir enojado o decepcionado porque no te queda otra alternativa. Tienes que llegar y hacer las cosas bien. Tienes que entender, esto es lo que tienes que saber y eso es un gran enseñanza que la persona tiene que tener clara en la vida. Acá cuenta que, que había una mujer una vez que contó que sufría muchísimo porque su esposo estaba en una situación muy débil. Y él, este hombre, siempre se sentía deprimido por ello. Entonces ella decía, no es posible, él todo el tiempo está débil y todo el tiempo tiene depresión, la vida se me está cayendo encima, él era mi soporte y ahorita lo estoy viendo caído. Él dice
que él conocía a la familia de esta mujer y sabía que esta mujer también tenía, aparte de lo que estaba viviendo con su esposo, que era un sufrimiento muy grande, tenía en casa 7 hijos maravillosos y todos eran grandes, grandes muchachos en todos los sentidos. Tenía algo en su casa muy especial. Los hijos e hijas todos eran cuidadosos de la Torá, la estudiaban, cumplían mitzvot, tenían cualidades increíbles, cualidades excepcionales, tanto como persona en todos los sentidos, como las acciones que llevan a cabo. Y entonces llegó y el Ra, para darle un punto de vista diferente a la mujer, para que no se encargue todo el tiempo de ver todo negativo, él le recordó este midrash de Lea a esta mujer. Y él le dijo, mira, nada más te voy a recordar una cosa. Por un lado, es real que Lea tenía muchísimos sufrimientos, pero por otra parte tuvo el mérito que la mayoría de las sagradas tribus salieron de su vientre, salieron de ella. Claro que el sufrimiento que tuvo en casa y con su marido y que tuvo ese sufrimiento que sabe y que nunca fue la mujer predilecta, fue tremendo. Pero tenía una cosa muy grande del otro lado. Y así tú tienes que tratar de ver un poquito la vida. Dice todo, obviamente que el sufrimiento que estás viviendo con tu marido es tremendo, pero por otro lado tienes un enorme mérito de tener hijos rectos, tienes hijos justos y tienes que agradecer enormemente a Boriolán por ello, porque esa buena parte que te tocó en la vida, no muchos tienen esa ventaja, no muchos tienen ese regalo que Dios da y a ti Dios te lo regaló, te dio hijos maravillosos, entonces ve el punto de vista de eso, de cuánto te dio. ¿Cuánto te dio que tienes esa familia preciosa que te acompaña en la vida? Pues hay un libro llamado La sabiduría femenina, donde también Rabarush ahí se refirió a este tema, porque muchas veces él dice que fue testigo de que mujeres vivieron grandes sufrimientos por falta de Shalom Bait. Y estas mujeres tuvieron el mérito de tener hijos muy especiales. Tal vez por un lado, la casa no funcionaba al 100% con la relación con su marido, pero sus hijos fueron hijos maravillosos. Entonces, hagan de cuenta que Hashem te da una indemnización por las cosas difíciles que pasas. Por este lado, tal vez por acá hay tribulaciones y todo, pero por este otro lado, te está indemnizando ese sufrimiento. Te está dando cosas que te llenan plenamente, que tú ni siquiera te estás dando cuenta porque tus ojos están enfocados en la cosa difícil. Entonces, cambia el enfoque. Si no solo estamos enfocándonos todo el tiempo en la parte negativa, estamos matando las neuronas positivas de nuestro cerebro y no aprendemos a ver las cosas buenas, porque nos enfocamos siempre en el sufrimiento y en la dificultad y en la falta de paz. Y eso no está bien. Hashem indemniza a las personas en todas las áreas. Si aquí a lo mejor le falta, pero acá le sobra. Y de una forma impresionante. Y eso mismo ocurre con todas las personas que Dios no lo quiere, están teniendo un sufrimiento enorme por algo. Si la persona se encuentra, por ejemplo, en una cosa de sufrimiento, lo que está pasando ahorita es una prueba inmensa de fe. Lo que está haciendo ahorita es que Hashem lo está probando para ver hasta dónde llega su confianza en él, hasta dónde llega su emuná, cuánto es cuánto puede dar, cuánto necesita él ahora esforzarse para aprender a crecer, para aprender a creer más fuerte en Boreolam, para que darse cuenta que Hashem es el que hace todo lo bueno y que después de un tiempo, él seguro va a llegar a ver la salvación por todo. Y entonces, si cambia su punto de vista y ve las cosas en este enfoque, es seguro que va a poder agradecer a Hashem de todo corazón. No nada más porque una Mishnah llegó y lo dijo y así tú entiendes, no, bueno, la Mishnah no es poco, ¿no? Pero no porque la Mishnah lo dijo, no agradece, sino porque realmente lo percibe, porque sabes entender las grandezas que Boreolam te hace cada día. El gran mensaje que uno tiene que transmitir a cada uno es decirles que tienen que saber que cada sufrimiento que te viene, o cada problema que tienes delante, o cada dificultad que te viene delante, son una bondad divina inmensa. Porque eso va a tener una indemnización por otro lado, como ya dijimos. Porque siempre terminamos recibiendo grandes regalos a través de eso. No quiere decir que en el próximo mes o mañana o así, pero al final de cuentas, cuando uno ve los regalos, se olvida de todo lo difícil que fue para llegar ahí. Y si se acuerda, dice, Boriolam, no puedo creer que llegué aquí. Y todos estos problemas fueron lo que te ayudaron a llegar acá. Dice aquí otra historia que dice que había un hombre que tenía un negocio en el mercado de Jerusalén. Y este comercio
le daba grandes ingresos, era una persona muy exitosa en sus negocios, ganaba muchísimo. A pesar de que el alquiler del local era muy alto, pero él ganaba muy bien. Entonces ya no sufría por este lado porque tenía un ingreso importante que le daba para poder pagar el local y aparte para poder juntar un poco de dinero extra y poder vivir de una forma bien. Él tenía una muy buena educación, perdón, muy buena ubicación. No iba a soltar este local por ninguna forma, pero costaba carísimo. Las ganancias eran buenas, valía la pena real. Un día, Hashem le hizo un gran favor a esta persona. ¿Qué hizo? Hizo que alguien abriera enfrente de él, en la misma zona donde estaba su local exitoso, un local de un comercio exactamente igual al de él, que vendía exactamente los mismos productos que él tiene, todo lo mismo, una copia casi íntegra de lo que él hace. Pero donde se lo abrió exactamente enfrente, quiere decir que los dos lugares son lugares muy exitosos de venta. Y a pesar que nadie puede tocar lo que ya está destinado para el otro, Hashem de alguna manera hizo que ahorita las cosas pasen, que las ventas que él tenía ahí en su tienda desde hace mucho tiempo bajaran de manera significativa, porque Hashem permitió que entrara este competidor delante, entonces ahora de alguna forma las ventas se repartían. Por supuesto que el alquiler pues seguía siendo igual de caro, ¿no? El que renta el local pues no le importa si el otro abrió adelante o no, pero las cosas ya no son iguales, porque ya no puedes pagar igual porque ya no ganas igual. Entonces los gastos empezaron a ser mayores a los ingresos. Ya no le convenía el local, pero dijo, si suelto este local voy a perder todo. Y entonces este amigo comprendió que si se quedaba en ese local más tiempo, va a acabar perdiendo todos sus bienes y va a tener que cerrar ese local, tristemente. Y todo porque le vino delante este. Entonces le empezó a culpar al Señor, o sea, tenía que verse así. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, no, tengo que calmarme, no puedo tener un punto de vista tan negro de las cosas. Yo soy una persona creyente, tengo que entender que por algo Boreola me manda las cosas y no estoy entendiendo por qué me vino esta cosa delante mía en este momento de mi vida. Entonces él fue con un conocido, que era un rabino, que era un conocido suyo, que era un rabino, que él era muy cercano de él, le empezó a platicar su situación. Y le dijo cómo la otra persona le abrió un comercio delante y le empezó a afectar a sus ventas, le quitó la posibilidad de la manutención, se empezó a quejar con su amigo que era rabín. El hombre estaba realmente muy enojado, incluso dijo que si hubiera abierto ese negocio antes de que él habría hecho Teshuvah y se hubiera acercado al camino de la Torah y habría sido capaz de hacer desaparecer al dueño de la nueva tienda y que ésta tenía la gran suerte que hubiera tomado el camino de la Torah. Así es como él dijo, empezó a decir. Él estaba muy enojado. Dijo, ¿cómo este negocio no sirve? Y así. Obviamente, empezó a expresar cosas muy duras. Y entonces él dijo, no, este local me abrió antes, yo así ni siquiera me dan ganas de acercarme a la Torah. Él realmente, dijimos al principio que estaba cerca, pero por lo que vi ahorita en la historia se ve que no estaba tan cerca, que le faltaban muchas cosas de corregir. Pero él dijo, bueno, pues es rabino, me tiene que ayudar. Y sin embargo dijo, ahora que vi que tengo un competidor menos, quiero acercarme a Dios. Ve qué prueba me puso. Ahora ya tengo delante de mí una persona que me destroza mi vida. Yo no puedo ahorita ni siquiera darme tiempo para mi vida. ¿Qué hago? Y estaba muy negativo. No quería ni siquiera ni saber. A partir de estas expresiones, vemos que este vendedor realmente no tenía idea de lo que verdaderamente es hacer una Teshuvah Shelemah. De si yo habría hecho Teshuvah, si fuera que me sigue yendo bien, y ahorita que se me pusieron las cosas difíciles, ahora menos tengo ganas de arreglarme, porque no me dan ganas, porque veo que las cosas se me complican peor. No tiene idea de lo que es Teshuvah, porque la furia está ardiendo en su corazón, y eso le hace caer en la ira, y ni siquiera sabe que entiende. No puedes entender que Hashem realmente no mata a los que quiere y no les hace nada. O sea, realmente lo que quiere es probarte para que te acerques a Él. Pero no puedes ni siquiera llegar a pensar en ello por la furia y el enojo que tiene, de la dificultad que estaba viendo en sus negocios. Ahora ya no quiere ni siquiera ni pensar. La realidad es que lo que él tenía que haber hecho ahora es aplaudirle a Boreolán por el geste tan grande que le estaba haciendo. Pero él no alcanza a verlo.
El rabino le dijo así, mira, amigo, cálmate. ¿Qué está pasando contigo? Tú hablas de la Torá, hablas del camino del apego a Hashem. ¿Qué acaso tú no aprendiste que todo lo que Hashem hace es bueno? ¿No lo estudiaste tú alguna vez? Y entiendo que te quieras, que tú te sientas alejado de Hashem. ¿Habrías hecho teshuvá de qué? ¿No, tú no estás claro, no es claro para ti que Dios hace todo lo bueno? Lo que te pasa es evidentemente obra de Boriolam. Y por lo tanto, hay que entender que todo es para tu propio bien. No es el de enfrente el que te está dañando. Hashem te puso al de enfrente. Y no se trata de esa persona al que te vino a hacer un lío. Por algún motivo Dios decidió que es un momento que te tiene que poner esta persona delante de ti a hacer eso. Por él decidió que es el momento en que lo tienes que ver así. Tú no lo entiendes, pero Hashem no quiere el mal para sus hijos. Y a él le costaba muchísimo trabajo aceptarlo y estaba furioso. Él empezó a decir que tiene que ver Hashem, ya te estás metiendo en eso no tiene nada que ver con Hashem, está frente a mí, esta persona me vino a hacer un daño, es el hombre el que lo hizo. ¿Por qué lo metes a él? Esa persona es un sinvergüenza, esta persona es culpable de todos mis males. Y sin embargo, después de que se desahogó un poco, porque realmente tenía algo de fe, no es que una persona que estaba nulo en fe. Bueno, le preguntó al Jajam. Entonces, ahora, ¿qué hago entonces? Ya, tú dices que es de Hashem y así. Yo no digo que va por ahí, pero tú eres el rabino. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué tengo que hacer? Este rabino le dijo así. Mira, primero vamos a recordar algo. Todo lo que Hashem hace es para bien, que ya lo dijimos hace un inicio. Vamos, recuerda la frase y no la quites de tu boca. Kol de David Rahamana le David. Todo lo que hace Boriolam lo hace para bien. Esa frase no la quites de tu cerebro. Yo lo que te sugiero hacer es que ahora cierres ese negocio de ese local, porque si no, si sigues ahí vas a tener muchas pérdidas. Ya habrá otro en otra parte donde el alquiler sea más bajo y tal vez no vuelvas a ganar tanto como antes, pero por lo menos ya no vas a perder, vas a tener dinero para mantenerte y así vas a aprender a recibir el decreto de Dios con amor. El hombre salió enojado de la junta con su amigo, salió decepcionado. Él creía que le iba a decir, vamos a correr a este, la Torah permite que guardes venganza, pero ya no tenía otra alternativa. O cerraba aquí o se iba a la quiebra y ahora ni siquiera para comer. Se vio obligado a mudarse a otro lugar donde el alquiler fuera mucho más barato. Empezó a buscar un local. Poco tiempo después abrió el negocio en otro bar. Arriba de este nuevo comercio vivía una mujer anciana, donde él abrió en el nuevo barrio. Este hombre notó que esta mujer estaba muy triste. Él notó que esta mujer vivía muy sola y se compadeció de ella, y entre otras cosas comenzó a darle comida de forma gratuita a la mujer. Por su parte, esta anciana estaba feliz por la ayuda y lentamente se fue acostumbrando a pedirle toda clase de favores a este hombre que estaba en el local de abajo de su edificio. Él, ella le decía, ayúdame a ir a pagar las cuentas, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro. Ella le pedía que él haga muchas cosas por él y él definitivamente pues lo hacía. O sea, él de alguna manera se convirtió en su hijo que ella no tenía que la atienda y terminó ayudándola en todo lo que esta mujer necesitaba. Un día esta anciana se acercó con este joven y le preguntó, dice, ¿puedes dedicarme una hora? Te quiero contar algo, le dijo la anciana a este hombre. El hombre estaba muy cansado porque tuvo un día de trabajo muy fuerte y pensó negarle la cita a la mujer anciana. Finalmente dijo, bueno, claro, pues usted necesita estar sola, le voy a dar esa hora que usted quiere. Tranquilamente fue, subió a la casa de la mujer y dijo, bueno, aquí estoy. La anciana empezó a platicarle la historia de su vida a este hombre y cómo había llegado a una situación de soledad. Sin paciencia, el hombre comenzó a mirar el reloj. La anciana le dijo, por favor deja mirar el reloj. Ten un poquito más de paciencia, te pido que me oigas solamente una hora más. Y él estaba impaciente. Ella hablaba, hablaba y ella no podía por moverse de ahí. La anciana llegó al punto que realmente quería hablar con este hombre. Le contó que había fallecido un tío de ella y le había dejado en herencia $5 millones. Esta anciana le contó a este joven. Como ella estaba tan sola, no tenía quien dejarle ese dinero. Y dado que él había sido el único que le había ayudado durante tantos años, desde que abrió la tienda, se había dedicado a ella, estaba pendiente,
no la abandonó, siempre estuvo ahí, estuvo ayudándola y dando todo por ella. Ella había tomado ahorita una decisión. La herencia te la voy a dejar a ti, le dijo al joven, pero solo te pido un favor. Compra en la yeshiva una sala que sea dedicada a mi memoria, le dijo la señora, y que en esa habitación todo el tiempo se estudie Torah. Así le dijo al joven. El joven no entendía lo que estaba pasando. Repentinamente se hizo heredero de 5 millones de dólares. De la nada. Bueno, de la nada, pero él nunca hizo este esfuerzo para atender a esta mujer para obtener dinero. Él lo hizo Leshem Shamayim. Él ayudó a una mujer extraña porque sintió apego por ella. Dijo, esta mujer está sola, hay que dar por ella. Y mucho tiempo la atendió como si fuera su propio hijo. Esta historia salió a la luz cuando este hombre volvió con su jajam. Le dijo que quería comprar una sala de estudio en su yeshiva y dedicarla a la elevación del alma de la anciana. Obviamente la anciana después de que falleció. El rabino le preguntó, ¿acaso no me has dicho que tenías grandes pérdidas monetarias? ¿Cómo tienes dinero ahorita para poder comprar una sala? Y el amigo le relató toda la historia. Y le dijo que por el mérito del consejo que él había dado, ahora él se había vuelto rico. Y así fue. Y eso fue una cosa muy grande. El rab le dijo, como yo te dije, no quites nunca de tu mente el hecho de que todo lo que Hashem hace es para bien. Hashem vio que te esperaba esa suma de dinero. Y él acomodó todo para que te vieras en la necesidad de abandonar ese comercio que tenías en el mercado y te vieras sometido a esta prueba. Y ante la perspectiva de tu propio entendimiento, cerrar el primer negocio en tu fracaso de vida. Era el sufrimiento que te iba a llevar a la ruina. Pero sabes, aquel que maneja el universo, aquel que maneja cada cosa que pasa en esta vida, aquel que maneja las piezas del tablero de ajedrez de manera perfecta, que sabe poner cada pieza del rompecabezas en su lugar. Él sabe por qué hace eso. Él sabe por qué tuviste que cerrar tu local. El hombre quedó helado. Después de ver una conclusión de esta magnitud, como que le cayó una tranquilidad a la angustia que tenía por haber pasado ese sufrimiento, pero realmente vivió bien los tiempos que estaba en esa tienda de abajo. No es que fue una perdición que tuvo que estar en la calle pidiendo limosna. Y eso le dio Nahat, le hizo una cosa impresionante. Al final recibió muchísimo dinero. De esta historia tan fabulosa, vemos otro ejemplo como demuestra que a pesar que no entendemos nada, que cada cosa que va pasando en la vida, no tenemos ni siquiera la mínima noción de por qué lo vivimos y por qué tenemos que vivir así. ¿Cuánto tenemos que creer con fe completa que todo es para bien? ¿Cuánto tenemos que esforzarnos en este tema? Porque en el momento que la prueba parece que nada puede ser peor que lo que está sucediendo, esa prueba a mí me la que nos está limpiando, nos está dando la opción para tener algo mucho mejor. Y tenemos que aprender a desprendernos del razonamiento, porque el razonamiento a veces no te deja pegarte a la fe, porque por razonar, el razonamiento quita la fe de delante, busca explicaciones lógicas de las cosas y no permite en tu mente que entiendas que una intervención divina en todo lo que tú vives. Por eso hay que agradecer al Creador de todo corazón. Y acá trajo una cosa muy bonita que dice, diciendo así, di esto, gracias a Shem por haberme dado ingresos en abundancia durante tantos años. Y además, quiero agradecerte por tu decisión, que yo debería mudarme a otro lugar, así tenía que haber dicho esta persona, porque seguramente era para mi propio bien. Así trae la frase que el hombre tenía que haber dicho y resulta entonces que solo tenemos que estar alegres todo el tiempo y anular nuestra voluntad ante la voluntad del Creador con alegría y confiar en Él, saber que Él nos ama y saber que quiere lo mejor para nosotros. Acá cuento otra historia que también es muy bonita sobre esta idea, que dice que había un hombre millonario que ni siquiera sabía escribir su propio nombre. Aunque ustedes no lo crean, ya hay gente que no sabe escribir. Pero otro día yo le dije a una persona, quiero regalarte un libro para que tengas la opción de estudiar algo en tus días, en tus momentos libres. Me dijo, no lo puedo recibir, pero yo no sé leer y escribir bien, no lo sé. Es un señor grande, tiene éxito, o sea, tu trabajo le va bastante bien,
Yo no podía entender que hay en esta época gente, en esta civilización que tenemos gente que no sabe leer y escribir. Mi vida pensé que en el ámbito donde yo me voy, que conozca gente que no aprendió, que sé qué vida tuvo antes. Él era un hombre muy rico y siempre sellaba los cheques con su dedo, con tinta. Agarraba su dedo, lo manchaba de tinta y así es como sellaba sus documentos. Un día su secretaria se atrevió a preguntarle cómo era posible que un millonario como él no supiera ni siquiera leer y cómo pudo llegar a ser tan adinerado y afortunado sin saber hacerlo. Es una herramienta muy importante para poder llegar a ser alguien importante y tener dinero. Él le contestó, al contrario. Si yo supiera leer, hoy en día no sería millonario y te voy a contar por qué. Y le contó la historia. Le dijo, dado que yo crecí en un lugar destruido, nunca tuve la oportunidad de aprender a leer. Nunca tuve esa suerte. A duras penas logré conseguir un trabajo en una fábrica como un obrero simple. Yo allí trabajaba, movía, traía carga, cajas, trabajaba un poco en las máquinas y así. Un día los directores de la fábrica decidieron que todos los que no supieran leer y escribir ya no pueden seguir trabajando ahí. Y entonces me indemnizaron inmediatamente y me sacaron de ahí. Dije, ¿ahora qué hago? Hashem en ese momento me ayudó mucho. Y a pesar de haberme quedado sin trabajo, yo me sentía contento con lo que me había pasado y siempre fortalecí mi fe pensando que todo lo que me está pasando es para mi bien. Y con el dinero que recibí con indemnización, abrí un puesto para vender tabaco. Es lo que él empezó a hacer. ¿Sabes qué? Tuve éxito y abrí otro puesto más, después otro, hasta que tuve bastante dinero y me dediqué a la fabricación donde el creador me hizo triunfar lo grande que puede ser en este negocio. Y así me volví millonario. Y entonces el millonario comió la historia diciendo, ¿lo comprendes ahora? Si yo habría sabido leer y escribir en ese momento, Dios no lo permite, hubiera sabido, yo seguiría siendo un simple obrero en esa fábrica. Nunca habría sido millonario. El hecho de no saber leer fue el beneficio tan grande que me dio para llegar a ser quien soy. ¿Y cuál es el mensaje que trae esta historia? Es que la persona no puede ver aquello que Hashem ve. Nuestra mirada es muy corta, pero si la persona cree, y la persona está parada, y está tranquila, y está confiada en que todo es la obra de Hashem, y que todo lo que él hace es bueno, como le hemos tratado de decir todo el tiempo, que si Hashem lo hizo, seguramente es bueno para mí. Cuesta un trabajo tremendo hacer esto, porque contando las historias es bueno, está guau, pero cuando uno lo vive, te pones mal, te estás pues es algo que a la gente le preocupa realmente. Se cayó toda. ¿Cómo puede ser? Entonces dice así, quizá yo no lo entiendo, dice, y no lo puedo comprender, pero tengo que saber que él sabe qué es lo que hace, y él solo hace aquello que es bueno, y no existe ninguna cosa que es mala. La persona carece de muná, y es lo que está pasando. Decide que lo que le ocurre no es bueno, y se pone nervioso, y se preocupa, y empieza a pensar, me despidieron de mi trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? Y empieza a llorar. ¿Qué va a pasar conmigo? Y no solo que niega la supervisión divina, sino que esto le lleva a caer cada vez más y más. Y empieza a llegar a ser pecados, porque empieza a pensar que la Torah no está bien, empieza a creer que el mundo es injusto, empieza a culpar a las demás cosas por lo que le pasa, empieza a ver que el de enfrente es el que le hizo el daño, y no entiende que el de enfrente nada más es un título de Borolán para que él mejore. Le cuesta mucho trabajo ver eso. Nadie puede ponerse en los zapatos de alguien que lo está viviendo. Pero la realidad es sí. La única cosa que te va a ayudar es fortalecerte en la emuná plena y saber que Hashem está atrás de todo. La persona puede llegar a caer, si no fortalece su emuná en este tipo de situaciones, a caer en pecados tremendamente grandes. Puede llegar a caer en el enojo, en el enfado, en el insulto, puede llegar a mentir, puede llegar a maldecir a los demás, puede llegar a hacer cosas muy grandes por esto. ¿Quién sabe hasta dónde puede llegar la persona cuando le falta la fe plena de que todo lo que le viene es bueno? Incluso que el punto de querer matar a otro puede llegar a una persona así.
Casi a diario hemos visto de repente que gente toma venganza unos sobre otros y hacen cosas así. Véngate de él. ¿Cómo te hizo eso? ¿Cómo se atrevió a hacértelo? Él es un títere nada más. Estuvo ahí nada más porque Hashem lo mandó, porque en ese caso era lo que necesitaba mandarte por algo. Hay casos que el hombre asesina a otro debido a la cólera o al honor o al dinero. Así es, ve las noticias, Barminan. Es muy lejos de nosotros todo eso. De lo que la persona tendría que pensar, somos un pueblo que está creado en base a la fe. En cambio, un hombre de Muná cumple muchos preceptos cuando acepta con amor lo que le ocurre. Entiende que lo que Hashem manda es bueno y además del mismo precepto de tener fe en el Creador, que no hay otro que se le iguale, porque por su mérito siempre está alegre con lo suyo, está alegre con su familia y quienes lo rodean. También tiene el mérito de superar sus propias cualidades. También se puede salvar de terribles pecados y transgresiones. Puede endulzar el juicio severo que le tiene delante de él. Y lo más importante es que logra alcanzar una luz que increíblemente Hashem le preparó para él, porque él de esta forma ve cómo logra, tal vez hasta que la presencia divina reposa en este mundo de abajo, puede hacer la reconciliación plena, alegrar a las criaturas y muchas cosas más por esto. Simplemente por la forma en cómo alcanza a ver las cosas y el punto de vista donde tiene que estar puesto de la manera correcta. Tan claro y tan importante es tener este punto de vista en todo. Entonces, Bezrat Hashem, hoy terminamos la clase aquí. Entonces voy a terminar acá la grabación. Eh, les, aquí termina